Kevin Castañeda ya es jugador de Chivas y hay un detalle específico en la negociación con Xolos que todavía no está resuelto y que podría cambiar completamente el acuerdo antes de que se firme nada oficial. Chivas sigue en la pelea por Denzel García, aunque todo indicaba que la negociación estaba muerta. Y lo que reveló César Merlo sobre el precio real que pide Juárez desmiente todo lo que se había dicho hasta ahora. La historia que protagonizó el Tilón Chávez cuando se enteró de la convocatoria de su hijo Mateo al Mundial es de las más emotivas que ha vivido el mundo rojiblanco en años y tiene un detalle personal que muy pocos conocen. Chivas recibirá más dinero de la FIFA que cualquier otro club de la Liga MX por sus jugadores mundialistas, y la cifra exacta confirma algo que el América no quiere admitir. Y hay un jugador de Chivas que cobró tanto dinero que ningún club quiere hacerse cargo de su salario y la directiva rojiblanca ya no sabe qué hacer con él. Vea todo esto y más adelante no olvide suscribirse al canal, dar like y activar la campanita. Comenzamos. Chivas le ganó 4 fichajes al América en los últimos mercados. Tiene $2.640.000 garantizados de la FIFA. Cerró a su primer refuerzo de la apertura. Y tiene una negociación viva que todos daban por muerta. Suena perfecto, ¿verdad? Demasiado perfecto, diría alguien que lleva años viendo cómo funciona el fútbol mexicano. Porque por cada buena noticia en Verde Valle hay un detalle que nadie está mencionando. Una condición sin resolver, un jugador que cobra una fortuna sin pisar el campo y una cláusula que podría tumbar el acuerdo más celebrado de las últimas semanas antes de que se firme una sola hoja. Bienvenidos al mercado de verano de Chivas, donde las victorias siempre tienen letra pequeña y la letra pequeña siempre tiene un costo. Vea todo esto y más adelante. No olvide suscribirse al canal, dar like y activar la campanita. Comenzamos. Empecemos con la noticia que tiene a la afición rojiblanca celebrando en redes sociales como si el campeonato ya estuviera ganado, cuando en realidad lo que existe todavía es un principio de acuerdo sin firma oficial sobre la mesa. César Merlo confirmó esta mañana que la directiva rojiblanca alcanzó ese principio de acuerdo con los Xolos de Tijuana para concretar el traspaso de Kevin Castañeda, el mediocampista ofensivo de 26 años que firmará tal a largo plazo con el rebaño sagrado. Principio de acuerdo. Esas dos palabras merecen leerse con más atención de la que generalmente reciben, porque en el mercado de fichajes moderno, la distancia entre un principio de acuerdo y una firma oficial puede medirse en semanas, en millones de dólares y en condiciones que todavía no están cerradas. Los números que Castañeda acumuló durante su etapa en Tijuana justifican el entusiasmo de la afición y eso merece reconocerse con honestidad. En 119 partidos oficiales con los Xolos, registró 26 goles y 13 asistencias, participando directamente en 39 anotaciones. Para un mediocampista ofensivo esas cifras son sólidas y explican por qué Gabriel Milito lo identificó como incorporación prioritaria para su sistema. Castañeda además tiene una historia de vínculo emocional con el rebaño que ya se viralizó en redes. Imágenes de su infancia vistiendo la playera rojiblanca y una declaración previa donde reconoció que su ídolo de niño era Alberto "El Venado" Medina. Narrativa perfecta para el fichaje perfecto. Y el fútbol, como la vida, desconfía instintivamente de lo que parece demasiado perfecto. Porque aquí viene el detalle que todavía no está resuelto y que podría cambiar completamente los términos del acuerdo antes de que se firme nada oficial. Xolos no solo pidió dinero por Castañeda, los fronterizos pusieron sobre la mesa como condición adicional la incorporación de Yael Padilla como parte del intercambio. Y ahí es donde la negociación entró en una zona de tensión que no tiene solución sencilla ni inmediata. El problema es que Chivas acepta incluir a Padilla en la operación, pero quiere hacerlo con una cláusula de recompra que le permita recuperar al canterano en el futuro, si éste logra explotar y alcanzar el potencial que mostró cuando debutó con apenas 17 años. Xolos, por su parte, quiere adquirir a Padilla de manera definitiva, sin condicionamientos que limiten el beneficio de su posible desarrollo futuro como jugador. Es una tensión completamente comprensible desde ambas perspectivas. Chivas no quiere perder definitivamente a un canterano de 20 años con 75 partidos oficiales, 8 goles y 5 asistencias que considera uno de sus proyectos más interesantes. Xolos no quiere invertir en un jugador para desarrollarlo y después perderlo en el momento en que empieza a rendir.
Las dos posturas tienen lógica interna. El problema es que son incompatibles en su forma actual y alguien va a tener que ceder para que el acuerdo avance. La pregunta que surge de manera inevitable es bastante incómoda. Si Padilla era tan valioso como para merecer una cláusula de recompra, ¿por qué la directiva rojiblanca lo está usando como moneda de cambio en lugar de simplemente retenerlo y darle más oportunidades dentro del primer equipo? Y si los cambios de entrenadores y la competencia interna redujeron sus oportunidades hasta el punto de que hoy es prescindible en las negociaciones, ¿qué garantía hay de que en Xolos vaya a desarrollarse diferente a como lo hizo en Chivas? La cláusula de recompra es un instrumento que protege el activo en el papel, pero que en la práctica solo tiene valor si el jugador efectivamente explota. Y si explota en Tijuana, ¿de verdad Xolos va a querer devolverlo sin pelear? Pensando bien en todo este escenario, creo que Chivas está haciendo lo correcto al insistir en la cláusula de recompra, porque perder definitivamente a un canterano de 20 años para acelerar un fichaje que de todas formas ya tiene principio de acuerdo sería un error innecesario. La paciencia en este punto específico no va a hundir la operación, sino que podría proteger un activo cuyo valor real todavía no está completamente determinado. Y mientras la negociación por Castañeda termina de resolver sus últimas aristas, hay otra operación que muchos aficionados rojiblancos daban completamente por muerta, pero que según las informaciones más recientes sigue viva con una precisión que desmiente todo lo que se había dicho hasta ahora. Denzel García, el mediocampista versátil de los Bravos de Juárez, no está descartado como posible refuerzo de Chivas a pesar de los reportes que circularon en las últimas horas, apuntando exactamente hacia lo contrario. La historia de confusión informativa alrededor de García es en sí misma un caso de estudio sobre cómo funciona el periodismo de mercado en México. Jesús Bernal de ESPN publicó con contundencia que García no llegaría a Chivas. César Huerta reportó que el Guadalajara no avanzaría si Juárez no bajaba sus pretensiones. Y entonces llegó César Merlo con una declaración que desmontó buena parte de lo que se había dicho. Sus palabras fueron reveladoras. La llegada de Denzel García a Chivas no está descartada. Es una negociación que no es fácil, porque Juárez pide un dinero elevado, no los 10 millones de dólares que algunos dijeron, pero sí una plata muy elevada. Hay buena relación entre las dos directivas, pero las últimas negociaciones entre Bravos y Chivas fueron muy largas. Hay interés, hay negociación. No se rompió, pero tampoco está avanzada. Esa última parte es la que merece leerse con más lentitud. Hay negociación, no se rompió, pero tampoco está avanzada. Lo que en español corriente significa que las dos directivas están hablando, pero que ninguna ha movido ficha de forma significativa todavía. Es exactamente el tipo de impasse que puede resolverse en días si alguien cede o extenderse por semanas, si nadie quiere moverse primero. La buena relación entre directivas que menciona Merlo es un factor positivo, pero hay que recordar que las últimas negociaciones entre Bravos y Chivas fueron largas, según el propio periodista, lo que sugiere que esa buena relación no necesariamente acelera los procesos tanto como la afición quisiera creer. Lo más importante de la aclaración de Merlo es el dato sobre el precio real. No son 10 millones de dólares como circuló en varios medios con una precisión que nadie pudo verificar en su momento. El número real que pide Juárez es más bajo, aunque sigue siendo elevado según el propio periodista. Ese matiz importa porque cambia la percepción de viabilidad de la operación. La diferencia entre 10 millones y un número elevado pero menor puede ser exactamente la distancia que separa una negociación imposible de una complicada pero factible. Analizando este escenario, hay algo que resulta llamativo sobre la dinámica informativa alrededor de García. Que 3 periodistas especializados tengan 3 versiones distintas sobre el estado de la misma negociación en el mismo periodo de tiempo sugiere que la información que circula públicamente está siendo gestionada con algún nivel de intencionalidad por alguna de las partes. Y cuando las partes gestionan la información con intencionalidad en una negociación de mercado, generalmente lo hacen para mantener presión sin revelar su posición real. Creo que la confusión alrededor de García podría ser en parte el resultado de esa gestión estratégica de la información, más que de una falta de claridad genuina sobre el estado real de las cosas.
Y ahora llegamos al tema que la afición rojiblanca celebró masivamente en redes sociales, pero que merece un análisis más frío del que generalmente recibe porque los números son impresionantes, pero el contexto que los rodea tiene matices importantes. Chivas le ha ganado 4 fichajes al América en los últimos mercados consecutivos, y la lista, que ahora incluye a Kevin Castañeda, es presentada como evidencia de una superioridad de gestión que el Guadalajara tiene sobre su rival capitalino. Richard Ledesma eligió regresar a México vistiendo los colores rojiblancos, aunque el América también estaba interesado. Efraín Álvarez generó una novela de mercado donde la oferta económica azul crema convencía a la directiva de Tijuana, pero el jugador eligió a Chivas por identificación personal. Brian Gutiérrez reconoció públicamente que ni se lo pensó cuando llegó la oferta rojiblanca, a pesar de que el América también lo tenía en el radar. Y ahora, Kevin Castañeda completa la secuencia. 4 casos, 4 veces que Chivas se adelantó al América. En el papel, es una racha que justifica el orgullo de la afición rojiblanca. Pero hay una pregunta que nadie está haciendo con suficiente insistencia. ¿Qué pasó con todos esos fichajes dentro del campo? Porque ganar 4 disputas de mercado es una cosa, y otra muy diferente es que esos 4 jugadores hayan rendido al nivel que justificó el esfuerzo de conseguirlos. La afición rojiblanca celebra los 4-0 en el marcador del mercado como si ese fuera el resultado final, cuando en realidad es apenas el partido de ida. El resultado definitivo se mide en los torneos, en los títulos, en los rendimientos individuales, y en si esos jugadores realmente hicieron la diferencia cuando más se necesitó. Pensando bien en todo esto, hay algo que resulta genuinamente admirable en cómo Chivas está construyendo su plantel en los últimos mercados, apelando a la identidad rojiblanca como argumento diferenciador, no pagando necesariamente más que sus rivales, sino identificando jugadores que quieren vestir esa camiseta con una motivación que va más allá de lo económico. Creo que esa estrategia es inteligente y sostenible en el tiempo siempre y cuando los resultados deportivos la respalden. Sin campeonatos, la identidad como argumento de mercado tiene fecha de vencimiento. Y ahora hablemos de la historia más emotiva que este proceso mundialista ha generado dentro del mundo rojiblanco, porque hay momentos en el fútbol que trascienden completamente el análisis táctico y el mercado de fichajes, y se convierten en algo que conecta con dimensiones más profundas de lo humano. Mateo Chávez, canterano de Chivas que actualmente milita en el AZ Alkmaar de Países Bajos, fue incluido en la lista definitiva de 26 jugadores de Javier Aguirre para el Mundial 2026. Su padre, Paulo César Tilón Chávez, es jugador histórico del Guadalajara y parte de las míticas Super Chivas campeonas de 1997, no pudo contener la emoción cuando se enteró. Y sus palabras textuales son de las que se quedan grabadas porque no tienen ninguna pretensión de ser elegantes ni calculadas. Para mí fue una gran emoción. Yo quedé fuera de un mundial. La verdad que ese es el dolor más grande que yo tuve en mi carrera. Quedar fuera de un mundial y hoy ver a mi hijo, que forma parte de esta lista, pues me llena de mucho orgullo. El Tilón quedó fuera de la lista final de México para el Mundial de Francia 1998, después de haber sido parte del proceso durante meses, bajo las órdenes de Manuel Lapuente. Fue uno de los 2 jugadores descartados en el corte definitivo junto a David Oteo, una herida que según él mismo reconoció lo acompañó durante años. No es difícil imaginarse lo que significa para un hombre que vivió ese dolor ver a su hijo lograr exactamente lo que a él le fue negado en el momento más importante de su carrera. El fútbol pocas veces ofrece esos círculos narrativos tan perfectos y tan genuinos al mismo tiempo. El Tilón además habló sobre los meses de incertidumbre previos al anuncio que vivió junto a Mateo. Fueron meses de mucho estrés, donde él estaba muy ilusionado. Yo también estaba muy ilusionado y toda la familia estaba muy ilusionada. Meses de estrés compartido entre padre e hijo, esperando una decisión que ninguno de los dos podía controlar. Ese detalle humaniza algo que desde afuera se ve como una simple lista de nombres, pero que para las familias involucradas es una acumulación de semanas de ansiedad, esperanza e incertidumbre que no tienen un interruptor de apagado.
Analizando este escenario, hay algo que resulta genuinamente valioso en la historia del Tilón y Mateo Chávez más allá de la emoción inmediata. Es el recordatorio de que detrás de cada convocado hay una historia familiar que rara vez se cuenta completa, porque el fútbol profesional tiende a reducir todo a estadísticas y posiciones en la cancha. Creo que esas historias merecen más espacio del que generalmente reciben en el análisis deportivo convencional, porque explican motivaciones que los números nunca van a capturar completamente. Y aprovechando que estamos en el tema mundialista, hay que detenerse en lo que mostraron Raúl Rangel y Luis Romo contra Australia, porque sus actuaciones dicen cosas concretas sobre su posición dentro del esquema de Javier Aguirre, que la afición rojiblanca necesita procesar con más frialdad de la que el orgullo institucional permite a veces. Rangel disputó la primera mitad completa manteniendo su portería imbatida durante los 45 minutos que estuvo en el campo. El patrón que se repite partido a partido tiene ya suficiente consistencia para llamarse tendencia. Rangel titular en el primer tiempo, Guillermo Ochoa en el segundo. Ese reparto no es azaroso ni experimental a estas alturas de la preparación. Es una señal de jerarquía establecida. El Tala está por encima de Memo Ochoa en este momento específico, y si ese orden se mantiene para el debut contra Sudáfrica, Rangel se convertirá en el primer portero surgido de Chivas en defender el arco mexicano en una Copa del Mundo, desde Oswaldo Sánchez en Alemania 2006. Eso es historia, es. La pregunta que nadie quiere hacer en voz alta es si Rangel está listo para el peso de esa historia en el momento en que más importa. Luis Romo estuvo en el campo 74 minutos con un pase clave, 2 recuperaciones y un tiro al arco en su haber. Salió para cederle su lugar hacia Alejandro Gómez. El tanque viene siendo utilizado además como defensor central, además de su posición natural en el mediocampo, lo que le da una versatilidad táctica que Aguirre valora enormemente. Versatilidad que también puede leerse de otra manera. Un jugador al que el seleccionador todavía no sabe exactamente dónde ubicar definitivamente dentro del sistema. Armando González y Brian Gutiérrez permanecieron en la banca sin acción contra Australia, después de haber sumado minutos contra Ghana. Y Roberto Alvarado no fue convocado para ese partido por la sobrecarga muscular. 3 de los 5 rojiblancos sin minutos en el último amistoso de preparación antes del Mundial. La afición celebró los 5 convocados. El análisis honesto de esos 5 convocados es considerablemente más matizado. Analizando este panorama con frialdad, los 5 rojiblancos en el Mundial son un logro real e indiscutible que habla del trabajo de formación de Chivas a largo plazo. Pero la diferencia entre estar convocado y ser titular en un Mundial es exactamente la diferencia entre tener el boleto y jugar el partido. Creo que la afición rojiblanca debería celebrar los 5 convocados con orgullo y al mismo tiempo ser honesta sobre el hecho de que no todos van a tener el mismo rol dentro del torneo. Y ese rol tiene un valor económico muy concreto, que la FIFA reconoce formalmente con números que merecen atención. Chivas recibirá $2.640.000 por parte de la FIFA, a través de su programa de beneficios para clubes, gracias a la participación de sus 5 jugadores en el Mundial 2026. Esa cifra coloca al Guadalajara por encima de todos los demás clubes de la Liga MX, incluyendo al Club América, que recibirá $2.112.000 por sus 4 representantes. Chivas supera al América también en el marcador de la FIFA. Es el tipo de dato que la afición rojiblanca va a compartir con entusiasmo en los próximos días y que el América va a ignorar con la misma determinación. $2.640.000 garantizados que ingresarán directamente a las arcas rojiblancos, independientemente de cuántos minutos jueguen los 5 convocados dentro del torneo. Para poner esa cifra en perspectiva de manera concreta, es aproximadamente la mitad del valor de mercado de Kevin Castañeda, según Transfermarkt. Lo que significa que el aporte mundialista de Chivas va a financiar prácticamente la mitad del primer refuerzo de la Apertura 2026, sin que la directiva tenga que tocar otras líneas presupuestarias. Esa es la ventaja real y cuantificable de ser el principal proveedor de talento para la selección mexicana. Pero hay algo que merece preguntarse cuando se celebra esa cifra.
$2.640.000 son suficientes para financiar el tipo de plantel que necesita Chivas para competir por el título en el Apertura 2026, con Castañeda prácticamente cerrado, con García todavía en negociación, con las plazas de Eric Gutiérrez y otros jugadores de alto salario bloqueando el presupuesto disponible. El dinero de la FIFA es un alivio real, pero no una solución completa al rompecabezas presupuestario que la directiva rojiblanca tiene que resolver en las próximas semanas. Y hablando de puzzles presupuestarios sin solución obvia, llegamos al tema que está generando menos conversación de la que merece dentro del entorno rojiblanco, porque involucra una situación que la directiva no sabe cómo resolver y que tiene nombre y apellido muy concretos. Eric Gutiérrez tiene 30 años, es uno de los jugadores mejor pagados de la institución. No suma un solo minuto de actividad durante todo el Clausura 2026 y Chivas no ha recibido ninguna oferta formal por sus servicios. 3 datos. 3 problemas distintos que juntos forman uno mucho más grande. De acuerdo con información del periodista Fernando Lara, la razón principal por la que ningún club se ha interesado formalmente en Gutiérrez es precisamente su salario. La cifra que percibe el mediocampista es tan elevada para los estándares de la Liga MX que los clubes que podrían estar interesados en su perfil deportivo simplemente no pueden o no quieren asumir ese compromiso económico, lo cual genera una situación que el fútbol produce con cierta regularidad, pero que nunca deja de resultar paradójica. Un jugador que está en el plantel pero que no juega, cuyo salario impide que lo vendan porque nadie quiere pagarlo, y cuya presencia bloquea una plaza y recursos que podrían usarse en jugadores que sí aporten dentro del campo. Gabriel Milito fue perfectamente claro durante toda la temporada al no darle ni un minuto de actividad a Gutiérrez, a pesar de las ausencias por lesión de Luis Romo y Omar Gobea que hubieran justificado darle oportunidades en el mediocampo. Cuando un entrenador prefiere otras opciones antes que a un jugador, incluso con necesidades urgentes en esa posición, la conclusión sobre el nivel de confianza que existe es inevitable. Y cuando esa falta de confianza es tan visible y tan sistemática durante todo un torneo, la pregunta que sigue es quién tomó la decisión de pagarle ese salario a ese jugador y bajo qué razonamiento ese nivel de inversión parecía justificado. Pensando bien en todo este escenario, la situación de Eric Gutiérrez es en parte el resultado de una decisión de inversión que se tomó bajo una lógica diferente, con un entrenador diferente y con expectativas que el tiempo no terminó de validar. El mercado cambió, el cuerpo técnico cambió y el rendimiento del jugador no se ajustó a las nuevas exigencias del proyecto. El problema es que los contratos tienen una rigidez que no siempre se alinea con la evolución de los proyectos deportivos, y eso crea situaciones donde todas las partes terminan atrapadas sin una salida limpia disponible. Creo que esta situación debería generar una reflexión interna sobre los criterios que se usan para determinar los niveles salariales de los contratos a largo plazo, porque el costo de equivocarse en ese cálculo se paga durante años. Y para cerrar este video con el balance completo de lo que está pasando en Verde Valle, hay que reconocer que el panorama de Chivas para el Apertura 2026 tiene más capas de las que la celebración por Castañeda y por el dinero de la FIFA permite ver a primera vista. Hay una negociación cerrada en principio, pero con una condición sin resolver que podría cambiar los términos finales. Hay otra negociación viva, pero sin avance significativo en un mercado donde los plazos son cortos y la pretemporada arranca el 15 de junio. Hay $2.640.000 de la FIFA que financian parte de los refuerzos, pero no todos. Hay 5 jugadores en el Mundial que son orgullo institucional, pero cuya participación real en el torneo varía considerablemente de uno a otro. Y hay un jugador con salario de figura que no jugó un solo minuto en toda la temporada y que nadie quiere pagar. Analizando este escenario en su totalidad, Chivas está en una posición que el análisis optimista describe como plataforma sólida para el bicampeonato y el análisis más escéptico describe como trabajo en construcción con varios frentes abiertos simultáneamente que necesitan resolverse antes de que empiece el torneo. La realidad probablemente está en algún punto entre los dos extremos, como suele ocurrir con los proyectos futbolísticos que están en transición entre lo que fueron y lo que quieren ser. Déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Puro rebaño sagrado.